Abrir su Biblia en Filipenses capítulo 3 y es la misma escritura que el hermano. Y les doy el título de esta predicación: olvidando lo que queda atrás. ¿Y se acuerdan del tema del año pasado que vimos? Otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Eso yo se lo copié al compositor. No se me vayan en el avión, aterricen. No se me suban. Pero vamos a tomarlo en otro énfasis, pero es, quién sabe, a lo mejor va a ser el tema de cada año. Así de que, gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Bien. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. ¿Nos ponemos en pie, hermanos? Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti y anhelamos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Tú tienes un plan maravilloso para nosotros. Tu palabra nos enseña que tienes planes de bendición y no de maldición para nosotros. Gracias, Señor, por todo ello, Señor. Habla a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento. Muy bien. Es la prédica número 2 con ese subtítulo: otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Otro año ya se ha ido. Okay. Estamos entrando en un nuevo año, estamos estrenando. Si a usted no le regalaron hoy nada, pues mire, está estrenando año, algo nuevo, ¿sí? Entonces, bueno, le dijo a la hermana que no le regalaron, ¿verdad? No, sí le regalaron. Pero estamos estrenando un año nuevo. Y creo que es un buen momento para reflexionar lo que hemos vivido este año pasado. Sin duda ha habido muy buenos momentos de los cuales atesoramos en nuestros corazones y queremos mantenerlos ahí, esos momentos, esas vivencias. Sin embargo, también ha habido momentos difíciles y otros muy difíciles y otros muy dolorosos. Muy dolorosos para no querer seguir recordándolos. Y en todo esto creo que podemos concluir que hasta el día de hoy el Señor nos ha acompañado. Estamos aquí porque no estamos allá. No estamos en la camilla de un hospital, no estamos sepultando a un ser querido ahorita en este momento. Estamos aquí y respiramos. Nadie puede decir que no ha recibido nada del Señor, porque hemos recibido el aliento de vida en este día. Así de que el Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero veamos esto: otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas cosas han pasado en este año pasado? Sin embargo, hemos sido testigos de terremotos, de huracanes, de incendios en California y, como dije hace un rato, pérdidas de seres queridos también. Pero algo hemos aprendido. Muchas cosas han pasado. Tal vez se graduaron tus hijos de la escuela, tal vez nació un niño, tal vez tantas cosas que pudieron haber pasado en este año, que pasaron este año pasado. Y como dije, hay cosas que las cuales las queremos mantener así como, casi mis hijos no quiero que crezcan. Se ven bonitos ahí, dormidos y en la foto, ¿verdad? Pero hay tantas cosas que han pasado en las cuales también nos han marcado.
nos han marcado, y aquí la pregunta no sería de las cosas que han pasado, sino ¿qué hemos aprendido? Algo hemos aprendido. Sin duda quiere que aprendamos más de Él en nuestra experiencia en este año que viene. El Señor quiere que nos acerquemos más a Él. Y como enseño, el Señor es como un espejo. Mientras tú más te acercas a Él, mientras más te acercas a la Biblia, se refleja más bien tu condición. Es como el espejo. Tú te acercas y ves las arrugas, ves la condición de tu rostro. Bueno, nos acercamos más a la Biblia y nos dice, estás fallando en esto, en esto, en esto. Pero también podemos ver ahora ya la imagen de Cristo en nosotros, cuando lo hemos recibido, cuando lo hemos aceptado. Ya no soy aquella mujer iracunda, ya no soy aquella mujer tan chismosa como antes, ya no soy aquel hombre mentiroso, ya no soy esto, ya no soy aquello, porque el Señor nos va cambiando. Algunos hemos aprendido a manejar mejor la Biblia este año, pregunto. ¿Manejas más o aprendes más rápido la Biblia que antes? ¿Saben? Por eso tampoco no ponemos los versículos ahí, porque yo quiero que aprendan, porque el domingo hay veces de que uno ni la Biblia trae, para empezar. Mucho menos si se las pongo aquí, pues menos van a cargar. Hay unos que no saben manejar la Biblia. Ahora, otro año ya se ha ido, se va a ir otro año y no vas a aprender dónde está Génesis. Santo, ya para que no aprendan Génesis ya es un problema. Algunos hemos aprendido a ser mejores padres, mejores maridos, esposas. Hemos aprendido a ser mejores mamás con nuestros hijos, más comprensibles, como papás, como hijos, más obedientes, mejores hijos, mejor seres humanos. Hemos aprendido a ser más humildes, a ser más pacientes. La pregunta sería, si usted es paciente, no se la haría a usted, sino a los suyos. ¿Es paciente su papá? Pregúntele a mí. ¿Es más paciente su papá que antes? ¿O es igual? ¿O es peor? ¿Tiene dominio propio? Porque tú no quieres oír este mensaje el año que entra. Otro año ya se ha ido y no hemos aprendido nada. Significa que hemos reprobado ciertas materias y que al no hacer cambios en nuestra vida, nos tendremos que ir a exámenes extraordinarios con la posibilidad de reprobar el año. ¿Saben? Miren, yo nunca había reprobado una materia, y por andar a eso de que dime con quién te juntas, te diré quién eres, empecé a juntar con unos chilanguitos. Paz de Cristo, amigos capitalinos. Pero me empecé a juntar con ellos y reprobé una materia, inglés. Miren dónde estoy ahora. Bueno, dicen que lo que no te mata te fortalece, pero miren, el hecho es de que también aprendí mañas de ellos. Santo. Pero saben de que lo que pasó fue de que cuando yo no pasé esa materia, me dieron otras clases aparte. Y el problema conmigo era de que yo no me la llevaba muy bien con el maestro. Y él me había reprobado a mitad de año, entonces ni siquiera empezaba porque nos caíamos mal. Pero el punto fue de que al no pasar el examen, después la prueba se me hizo más difícil. Y no nada más eso, sino que nunca había reprobado una materia y reprobé esa materia. Ya después la pasé en extraordinarios, pero se me hizo muy difícil hasta que pasé ese grado y después hubo otra maestra que no hubo problemas y pasé mi escuela bien. Sin embargo, bueno, es lo que pasa si no aprendemos. ¿Qué hemos aprendido de este año? Sin embargo, como les digo, ha habido cosas que nos han marcado y que Dios ha permitido en su poder permisivo para que aprendamos algo. Porque en vano sería, hermano, estar levantándonos, ir a trabajar. Si hay algo que distingue a esta generación y a este lugar, Estados Unidos, es la rutina. Nos levantamos, vamos al trabajo, regresamos, comemos y al control. Y ya el otro día en la mañana lo mismo, la rutina. Y no hacemos algo diferente.
Y si no hacemos algo diferente en nuestras vidas, no esperes recibir resultados diferentes. No. Tenemos que hacer cambios en los cambios que Dios quiere que hagamos. ¿Algo hemos olvidado? Dice aquí el apóstol, dice, una cosa tengo que olvidar. Sin embargo, Dios quiere que olvidemos ciertas cosas y otras cosas. Por ejemplo, las cosas que son muy dolorosas, pues olvídalas, esas ya déjalas atrás, ya pasaron. Cuando nos enfocamos en el pasado y no podemos ver lo que está enfrente. ¿Se acuerdan de esa prédica cuando dije, no, pues si tú te enfocas y vas manejando y te enfocas en el retrovisor, pues vas a ver lo de atrás nada más? Pero el pasado es eso, pasado, déjalo atrás. Aprende de tus experiencias, de tus malas experiencias, de las buenas experiencias, pero déjalo atrás. Aprende y sigue adelante. Porque imagínate, vas manejando, vas en el freeway y te enfocas en lo de atrás, ¿cómo verías lo que está enfrente? Sin lugar a dudas chocaríamos si nos enfocamos en lo de atrás. Por eso Pablo dice, pero una cosa hago, enfocándome en lo que tengo enfrente. ¿Qué es lo que tienes enfrente? Bueno, un año más y un reto de ser mejores padres, mejores hijos, mejores cristianos. Que demos evidencia de quién vive dentro de nosotros. Veamos cómo comienza Pablo aquí desde el versículo 1 del capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y es lo que decía hace un rato en la introducción de lo que fue la alabanza y la adoración. Menciona esto Santiago, dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. A veces que dice uno, no es una, son dos, son tres, son muchas pruebas. Bueno, dice el apóstol Santiago, y también menciona el apóstol Pablo, dice, gozaos en las tribulaciones. Dice Pablo en Romanos, dice también en Romanos 5, dice que gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿cómo es que me voy a gozar cuando estoy enfermo? ¿Cómo es que voy a gozar cuando estoy sepultando a mi hijo? Bueno, es que el gozo no depende de las circunstancias que están a mi alrededor, sino depende de quién vive dentro de mí. Y si el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días, eso sobrepasa mi entendimiento. Viene esa paz que sobrepasa el entendimiento y tengo un gozo porque no depende de las circunstancias, no depende ni de las personas que me rodean, ni cómo me siento. El evangelio no es de sentimiento, ¿Sabes que no siento ir a la iglesia? No, es que no es de que sientas, es que tienes que obedecer. Amen. Cuando dicen no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, es un acto de obediencia. Ahora, tampoco no es algo de que tengo que ir ahí porque el pastor se va a enojar. No, tiene que nacer de un deseo, un anhelo para estar en la presencia de Dios. Aunque Dios no está encerrado en estas cuatro paredes, no, está donde tú estás. Porque tal vez por diferentes circunstancias tú no puedas venir hoy. Sin embargo, Dios está ahí contigo y está viendo lo que tú estás viendo. Y está escuchando lo que tú estás escuchando. Pero el punto es de obedecer. Y Pablo dice así, dice, por lo demás, Pablo va a empezar así, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro. Para él no era difícil. Pedro enseña esto. Yo sé que esto ya lo saben, pero se los tengo que volver a repetir. Moisés menciona en el libro de Éxodo, de Deuteronomio, dice, estas palabras repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué es? ¿Cómo es que aprendemos? ¿Cómo es que los maestros en la escuela nos enseñaban? Que no es repitiendo la lección de la semana pasada o la de un día antes, formas repetitivas. Y bueno, si ya aprendimos algo de este año pasado, no volver a cometer los mismos errores. Aprendamos. Y el aprender se va a evidenciar cuando nos vamos enfrentados en unas mismas circunstancias que las del año pasado. Por eso el Señor quiere que aprendamos. Y dice el versículo 2, dice, guardaos de los perros. Ay, wow. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Okay, ¿de quién está hablando aquí? Dice, guardaos de los apóstatas. Es lo que quiere decir, también de los flojos en el ministerio.
Por eso te lo repito, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Quiénes son? Pues los flojos. En el ministerio y de los que dividen las iglesias, los que mutilan, dice, los mutiladores del cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? De la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo aquel que viene con divisiones, se me hace que el pastor está haciendo, se me hace que el hermanito está haciendo esto, empiezan a dividir. Y cuando hay divisiones, se les llama mutiladores. Dice, hay de aquel que maltrate el cuerpo del Señor. No solamente lo está hablando en lo físico, cuando contaminamos nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu, sino que también la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hay de aquel que divida el cuerpo de Cristo. Hay consecuencias gravísimas. En el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, ya no confío en lo que yo era antes. Y lo que va a comenzar a decir, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y aquí va a empezar a exponer sus credenciales. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí vamos a conocer a un Pablo que presenta sus credenciales. Dice, circuncidado al 8º día. Wow, Pablo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Vamos a ver, vamos a tomar las credenciales de Pablo. Pablo tenía cartas de recomendación que lo distinguían, tenía una formación, tenía una nacionalidad, tenía un trasfondo familiar, tenía herencia, doctrina, actividad y moralidad. Sin embargo, su conversión a la fe en Cristo Jesús no se basó en sus impresionantes credenciales, sino en la gracia de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí por la gracia de Dios. Recuerden que a nosotros, y igual a Pablo menciona esto, que él dice, Dios nos sacó de lo más vil y despreciable y de lo más necio de este mundo. No estamos aquí porque seamos mejores que otras personas. No, estamos aquí porque nos dimos cuenta que éramos pecadores, porque nos predicaron el Evangelio y nos mataron con el Evangelio. Nos dimos cuenta que estábamos muertos, y al reconocer que estamos muertos, entonces nacimos de nuevo a una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Por eso menciona esto, menciona de que, bueno, él tenía sus cartas de recomendación, pero su salvación no fue basado, es que eres fariseo. No vino Jesús, porque eres de la tribu de Benjamín. No, y Pablo lo entendía perfectamente. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante de Dios, dice la Escritura. Y nuestros títulos ante Cristo no tienen valor en nuestras vidas, mucho menos en Cristo Jesús. Nuestros títulos no impresionan a un Dios santo. Veamos esto, jóvenes. ¿Estás dependiendo de la fe de tus padres? Es que yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. No es así. No, a mis hijos no. Aún así yo predico el resto de mi vida. Si no se arrepienten, van a ir derechito al infierno, mis hijos. Por eso la salvación no se hereda. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Por eso es en nuestra conversión. No dependan de la fe de sus padres, jóvenes. No dependan de que, no, es que mi papá va a la iglesia, mi mamá va a la iglesia, o me llevan a la iglesia a fuerzas. No dependan de eso. Ustedes tarde que temprano van a cruzar el umbral de la muerte y le van a rendir cuentas a Dios, y no van, su excusa es decir, es que mi papá me llevaba, es que mi papá no daba buen testimonio, es que mi mamá no se sometía. Esa no va a ser justificación delante de Dios. Ustedes le van a rendir cuentas a Dios, y el reloj sigue corriendo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. O porque seamos miembros de una iglesia, eso no nos hace salvos.
Del versículo 7 en adelante, fíjense cómo dice Pablo, dice, pero, aquí pone la oposición de lo que dijo, yo era todo esto, yo era esto, yo era aquello. Tal vez tú eres no sé, tal vez tengas título de tu escuela, de tu trabajo, el mejor empleado del año, el mejor estudiante de la escuela. Sin embargo, Pablo dice aquí, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Todo esto a mí me producía jactancia. Yo era fariseo de fariseos. No era cualquier cosa. Pablo perseguía la iglesia, tenía celo de Dios. Sin embargo, dice, lo que para mí era ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, quiero enfatizar, quiero hacer esto a un lado, de que Dios tal vez te ha llevado, para Dios no hay excepción de personas en cuanto, no quiere decir que va a tomar a una persona, vamos a decir un alcohólico, un drogadicto, y no va a hacer caso a una persona que tenga un diplomado. No, la salvación no está basado en eso. El llamamiento es para todos. Dios quiere que todos se arrepientan. Ahora, sin embargo, si vemos la historia de Pablo y la historia de Pedro, Pedro era un pescador, él no tenía títulos, no era letrado. Sin embargo, Pablo tuvo más problemas en acomodar todo lo que tenía, ese arsenal de conocimiento que tenía, acomodarlo al propósito de Dios. Se entregó al Señor, pero su ministerio no comenzó luego el otro día. En cuanto hubo una conversión, sí, pero hubo un proceso. Y en ese proceso hablan de años para que él comenzara a su ministerio del apostolado. Es eso, es una trayectoria, un proceso. Sin embargo, Pedro comenzó luego. Bueno, ¿por qué? Porque no tenía tanto conocimiento. Sin embargo, vemos de que Dios ha usado a Moisés también. Y Moisés, él vamos a decir, se educó en la mejor universidad que existía en ese tiempo, que era en Egipto. En conocimiento, en sabiduría, todo lo que estrategias militares y todo lo que él conocía. Sin embargo, Dios tomó eso, lo que él era, y lo acomodó y lo moldeó al propósito que Dios quería que él hiciera. Ahora, por eso no estoy diciendo que no nos preparemos, no, al contrario, vamos a prepararnos. Pablo entendió que sus credenciales, logros, estudios y éxito antes de Cristo no tendrían trascendencia eternal. Él entendió, dijo, no, todo eso lo tengo por pérdida, porque eso no me iba a llevar a la salvación. Entendió. Él hacía muchas cosas, y así como le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, veo que haces muy buenas cosas, tu arduo trabajo, pero has olvidado algo, tu primer amor. Ahora, vemos de que Pablo entendió de que todo eso que tenía no iba a trascender, no tenía trascendencia eterna, pero que ahora en todo lo que hacía se gloriaba en el Señor. En otra porción dice, yo he hecho más que todos los discípulos del Señor, pero no yo. Apenas como que se iba a subir su jactancia, pero no yo, sino Cristo que está en mí. Por eso dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aún en las tribulaciones, gloríese en el Señor. Porque tal vez Dios lo está usando para dar testimonio de la vida de Cristo en nosotros. Pero tampoco no que menospreciara sus logros, sino que los acomodaba en su corazón donde deberían de ir, porque no tendría comparación con el conocimiento y el amor de Cristo. Por eso menciona así, fíjense lo que dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El mundo tiene como ganancia los títulos, reconocimientos, de qué linaje vienes, todo eso delante de Dios no vale nada. Y Pablo entendió eso. Por eso me dice, las tengo como pérdida. Ahora, miren, lamentablemente hay ministerios que te dicen, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Rey, tú eres esto, tú eres... ¿Apelando a qué? A un egocentrismo y no a Cristo en nosotros. Para ser más a Cristo tendremos que ser más humildes, más compasivos,
más misericordioso. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es esto que ya soy hijo de Dios, que no, cálmate, Calimán. No, tranquilo, lo que es nada más. ¿Cómo debemos de ser? Que nos distingan como el presumido, como el jactancioso, o como el hombre más humilde, o una mujer sencilla, recatada, que se somete al marido y tiene el respeto de sus hijos. ¿Cómo nos conocen? Entonces, Pablo menciona esto, dice, todo eso lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, versículo 8 dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Muchos ministerios tienen a esto como ganancia. No, tienes que hacer esto porque Dios tiene un plan para tu vida. Y estaba escuchando que alguien decía, y tú no vas a morir hasta que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Y dije, ¿este de cuál fumó? Entonces, no es así, hermanos. Por eso, acomodando el pensamiento, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué vale más, los títulos o el conocer a Dios? Al conocer a Cristo Jesús. Porque lo único que nos vamos a llevar, lo único que va a pasar hasta el tercer cielo, es el conocimiento que tengamos de Él. Nada más, hermanos. Ni nuestros títulos, aunque les echen los títulos, como en este caso como al faraón, que les ponían sus joyas, y esto te va a servir para esto, para aquello, para tu caminar en la vida eterna, cada cosa. Pero eran pensamientos que ellos acuñaban y que se iban gestando en ellos. Aún muchos les ponían sus tesoros ahí en esas tumbas, en esas pirámides. Y bueno, era lo que ellos creían, porque creían que lo iban a usar en otro lugar, en el más allá. Bueno, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual yo he perdido, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Fíjate, lo que el mundo tiene por excelencia, Pablo lo tenía por basura. Los títulos y todo eso, no es que los menospreciara, sino que los acomodaba donde deberían de ir en su corazón. Que tienes mucho dinero, acomódelo en el corazón donde debe de ir. Que tienes muchos títulos, acomódelo en el corazón en el casillero donde debe de ir el conocimiento. Pero que no te conozcan porque, el estudioso, no, que te conozcan como el hombre que conoce de Dios. Dice Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No es que no tuviera la salvación, sino que dice, todo eso lo hago a un lado para no perder a Cristo. Porque aquí está tu decisión de seguir a Cristo o abandonarlo. Dice, y ser humillado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Lo que el mundo, ahorita lo que expliqué, lo que el mundo le llama éxito, orgullo, Pablo lo tenía como pérdida, como basura. ¿Dónde lo tenemos nosotros? ¿Dónde lo tiene usted? Sus títulos, su dinero, su prestigio, su linaje, que viene de Bolengo, o venga de donde venga. De donde venga, ¿dónde lo tiene usted en su corazón? ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Su apellido? ¿O el apellido de su papá? Que él era cierta persona, y ahora usted se siente de abolengo porque es de esa familia. Y Pablo dice, no, fui circuncidado de la tribu de Benjamín, y eso le producía a cualquier persona orgullo. Sin embargo, Pablo le dijo, no, esto lo tengo por pérdida, por amor a Cristo. Hizo la comparación, esto o el conocimiento de Cristo. No, el conocimiento de Cristo.
Ahora, al conocerle más nos acerca a la cruz. Nos acerca más a la cruz para morir cada día más a la carne. El conocimiento de Él y de su palabra nos mata nuestro yo, nuestro ego, nuestra jactancia, para nacer de nuevo y vivir una nueva vida en el Espíritu. Todos estamos en un proceso, por eso menciona el versículo 12, dice: no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Todos estamos en un proceso. Por eso él menciona, dice, no es que ya lo haya alcanzado, pero él dice, yo prosigo a la meta. Y mencionaba en Corintios, dice, primera de Corintios, dice, yo peleo no como peleando al viento. El que pelea al viento está peleando con sus circunstancias, cosas que no puede cambiar. Dice, yo quiero cambiar, pero está haciéndolo en sus fuerzas y se cansa, se frustra. Pero cuando lo hacemos en el poder de Cristo, miren, que el Señor nos lleve. Cuando escuchaba de que, el otro día lo mencionaba, de que Chuy en un tiempo de recreación con otros pastores que iban a pasar un tiempo en el campo, tenían que cruzar un río y dijo, ¿saben qué? Ya viene la lluvia, hay que cruzar antes de que venga la corriente y no podamos cruzar. Iban cruzando y vino la corriente y Chuy dice que iba cruzando y dice, un momento dice que sintió que ya no alcanzó el piso, ya no sintió, y hizo el esfuerzo de, pues, por instinto de protección, de sobrevivencia, pues empezó, y el pastor le decía, déjate llevar, porque en sus fuerzas se iba a cansar. ¿Qué es lo que pasa cuando no tocamos fondo? Pues si estamos dentro de la alberca, empieza uno que a manotear y se cansa, y es cansado, y después aún así los quieren salvar, hasta golpean al que los quiere salvar. Pero no, dijo, déjate llevar por la corriente. Obviamente que hizo el esfuerzo para llegar a la orilla. Ya, lo sacaron de ahí y entendió algo. Y es lo que quiero yo que entiendan, que fue lo que entendí. Déjense llevar por la corriente del Señor. Que en sus problemas, miren, hay cosas que no podemos solucionar. No, simplemente, pues tú sabes, Señor, y que nos lleve la corriente. No hablo en un estado de mediocridad, hermanos, sino que hablo en un estado de que confiar en el Señor. Yo confío en el Señor, yo creo en ese momento recito el Salmo 119, a lo mejor, de memoria, no sé. Pero es eso, hermanos. Igual en nuestras necesidades, ¿a dónde vamos a recurrir? Al conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Yo confío en tus promesas, Señor. Ahí están las promesas, pero todas las promesas están condicionadas y todas necesitan un ingrediente: creer. Y es lo que Pablo menciona, dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino, dice, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, versículo 13, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, como diciendo, yo ya estoy completo. Recuerden que él también dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Bueno, no es que nunca vamos a alcanzar la perfección de Cristo Jesús, jamás. Somos personas, almas dentro de un cuerpo pecaminoso, y jamás vamos a alcanzar la perfección porque dentro de nosotros mora el pecado. Entonces va a ser imposible. Sin embargo, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Él nos demanda santidad. Dice, y esta es la voluntad de Dios, que os santifiquéis. Dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué era lo que él estaba dejando atrás? Sus logros, sus títulos, su prestigio, su dinero, las cosas que había hecho. Bueno, otro año ya se ha ido, algo hemos aprendido, espero, y algo hemos olvidado. Él quiere que olvidemos ciertamente, ok, hiciste algo, ok, pues sigue la meta. Yo terminé un proyecto, ok, ya, sigo otro proyecto.
En mi casa terminé un proyecto, ok, ya se acabó, ¿qué? ¿Me voy a sentar ahí? No, sigue otro proyecto. Seguir edificando. No hablo solamente de cosas materiales, sino proseguir a la meta. Si nos quedamos estáticos, miren, la fe no es estática. Yo creo, me quedé ahí sentado, no. Yo creo y hago. Porque la fe tiene pies y manos. Son las de nosotros y quiere que sigamos al Señor. Por eso menciona, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda, a lo que está delante. Ya dejo el retrovisor a un lado, ya lo vi, lo chequeo. Eso va a haber para prevenir. El retrovisor te va a ayudar a prevenir, te va a ayudar a muchas cosas. Sin embargo, no te vas a enfocar en el retrovisor. Enfócate en el parabrisas que tienes enfrente, un panorama enfrente. ¿Qué es lo que tienes enfrente? ¿Cuál es tu proyecto para este año? Tal vez Dios te pone en tu corazón y dice, ay, yo quiero que seas maestra de los niños, quiero que seas maestro de los jóvenes, quiero que seas un evangelista, quiero que seas esto. Y ahí está, no, las cosas no se hacen así porque sí. No. Los pajaritos, mirad los pajaritos, no siembran, ni hilan, ni recogen en granero. Pero, y mi padre las alimenta. Sí, pero no está ahí de flojo el pajarito. Le cantan, gracias Señor por otro día. Mira, aquí no te canta, pero yo te canto, Señor. Alabado sea el Señor. Ya le cantó y hasta los ángeles hacen silencio para escuchar los pajaritos. Y dice Dios, mi creación me está cantando. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Terminaron y ahora sí, voy a la parada del metro, voy a buscar trabajo, voy a hacer lo que tengo que hacer. El pajarito va y busca su comida con esa misma fe, y es lo que quiere que aprendamos. Dice el Señor Jesucristo, aprende de la hormiga. ¿Qué es lo que hace la hormiga? ¿Qué no es la que almacena para cuando el tiempo que no hay? Es lo que quiere que aprendamos también. Amén. Hay unas enseñanzas que yo di sobre lo que son las finanzas. Bueno, van a venir otra vez, pero ya con otro énfasis o más enriquecidas, porque pues, algo hemos aprendido, ¿no? Y quiere que aprendamos de la hormiga. Dice, levántate perezoso, le dijeron a Jonás. Amén. Porque Dios lo había mandado a hacer algo y él dijo, no voy. No va. Ustedes no quieren caer en el vientre del pez para decir, yo sí voy. Ahorita dije algo sobre la prisión. La mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora, el que quiere y puede. Es que no siento, no es que no sienta, no es que esto no es de que no siento, no. Ustedes creen que en la mañana, yo siento, no, te vas a levantar, pastor. Vas a ir y encuentra uno el gozo. A los niños les dicen, ándale, mijo, cómase las verduras. No quiero. Pues no quieres, pero lo necesitas para tu crecimiento. Y llega el tiempo en que ya piden, con el tiempo, porque se acostumbró, su paladar ya se acostumbró y se deleita en las verduras, en las legumbres, en todo eso, en las frutas. Y ya de grande le sirven un pedazo de carne y oiga, no tiene verduritas. O va al restaurante y pide verduras, porque sabe que lo necesita. Amén. Porque hermano, no terminen como los Gálatas, comenzando en el espíritu y terminaron en la carne. Otro año ya se ha ido, y otras libritas hemos alcanzado. Sí. Pablo tenía razón para olvidar lo que quedaba atrás. Él cuidó las ropas de los que apedrearon a Esteban. ¿Se acuerdan? En el libro de Hechos, capítulo 7, el primer mártir cristiano que lo apedrearon. Él quería olvidar todo eso. Ahí estaba. Y nosotros queremos olvidar cosas que nos han marcado. Una persona, por un chisme, ya le van a decir como el chismoso. Hay cosas que quiere que el Señor ya deje eso. Entonces Pablo decía, híjole, yo creo que me decían el ropero, me colgaron las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban.
ahí viene el ropero. ¿Cuál? El ropero ese que ya entendían los otros. Tal vez estoy parafraseando. Es lo que Pablo quiere olvidar. Y Dios quiere que olvidemos cosas que nos hacen daño. Y aún así las cosas que aprendamos de nuestros errores también. ¿Para qué? Para no volverlo a hacer. Si no, ¿cuál es el punto? ¿A qué venimos pues? Todos hemos hecho algo de lo cual nos avergonzamos de este año y en nuestra vida pasada. Y nos duele solo recordarlo ante la presencia de un Dios santo. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, vamos, le pidió permiso para subirse a la barca y predicar de ahí de la orilla del mar, para predicar a las multitudes. Y ya después le dijo, vamos, mar adentro. Y dice, pues tira la red. No, toda la noche no hemos pescado nada, no. Y como pescador, Pedro sabía de que la hora de pescar es en la madrugada o en la noche. En el día, pues no, los peces andan de vacaciones, andan en el mo. Entonces dijo, no, pues si en la noche, en la madrugada, no, en el día menos. Tú tírala, Pedro. La tiró y dice que no podía. Y dice Pedro, apártate de mí que soy pecador. Su santidad, su vergüenza, su pecado de estar de un Dios santo delante del Hijo de Dios. Quería olvidarlo todo Pedro en ese momento. Bueno, todos hemos hecho algo de lo cual nos avergonzamos en este año pasado y en nuestras vidas pasadas, y nos duele solo al recordarlo ante la presencia de un Dios santo. Pero ahora en Cristo podemos aprender de nuestros errores, olvidando lo que queda atrás y proyectarnos a lo que Él tiene para nosotros por delante. Por eso dice así, dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hay un propósito, hay un objetivo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso, ahora en Cristo Jesús es diferente. Él quiere que crezcamos, primero que nada quiere que dejemos el pasado atrás, que no nos enfoquemos en el pasado. Es solo eso, pasado. Más bien crezcamos en el conocimiento, manteniendo una comunión con Él. Reconozca que ha sido perdonado de su pecado confiando en la sangre de Cristo. El otro día le platicaba a mi hija una historia. Le dije, mira, eso está bueno, y es lo que iba a compartir, lo que les voy a compartir ahorita. Yo lo vi, y de las cosas que veamos en televisión o noticias, oremos al Señor. ¿Qué quieres que aprenda de esto, Señor? Inclusive hasta estaba viendo una película y yo lo llevé a un entendimiento donde el Señor me hizo ver cosas que no veía. Y como el otro día que les compartía, que Dios les abra los ojos para que vean las cosas que no se ven a simple vista. Miren, yo pasando un tiempo con el Señor, trabajando ahí en mi casa, tuve un tiempo con el Señor, un momento de intimidad, y ciertamente, bueno, por los tiempos, no hay trabajo, no hay esto, pero yo estaba contento alimentándome de su palabra. Y hubo un momento en que preguntaba a Dios, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo voy? Y me dice el Señor, ¿te falta algo? ¿No? ¿Tus hijos están bien? Sí, Señor. ¿Tu esposa? Sí, Señor, está bien. ¿Te falta esto? ¿Tienes aquello? Y hice una recopilación de mi caminar con el Señor. Y como decía el otro día, yo tengo años de no visitar a un doctor. Y no es que esté muy sano, no, mis males me van a alcanzar. Mis hijos no están en el hospital. No estamos sepultando a ninguno de nuestros seres queridos. Eso no quiere decir que porque seamos cristianos no está pasando eso. No. Simplemente el Señor me dijo, ve lo que los demás no ven. Y eso nos debe de llevar a un momento de gratitud con el Señor. Tal vez has pasado por enfermedades, escaseces o algo. Bueno, a pesar de eso, síguele dando gracias a Dios. Mientras hay vida y esperanza.
Y no nada más eso, sino que aprendamos. Otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Algo hemos aprendido? ¿Has aprendido de tus circunstancias, en tu caminar con el Señor? ¿Cómo te ha ido cuando te has apartado? Ya no voy a la iglesia, ¿no? ¿Cómo te has ido? ¿Ha crecido más tu fe o te has amargado? ¿O te has vuelto al mundo? ¿O has codeado con el mundo? ¿Qué ha pasado? Haz una autoevaluación, es algo personal. No estoy hablando de nadie, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que examinarnos, decir, ay Señor, pues ciertamente hasta aquí me has amado y yo he sido infiel. Todos hemos sido infieles. Hablando con el Señor, hablando de que hemos sido infieles, de que Él nos ha dado todo, hermanos, y le hemos fallado. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y Él conoce nuestra imperfección. Y por eso deja ese versículo que es clave para nosotros. Hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Él es justo. En esta historia habla de un hombre llamado Henry. Henry era un abogado exitoso, pero sin escrúpulos ni dignidad, y que no le importaba pisotear los derechos civiles de los pobres con tal de ganar sus casos, dinero, prestigio para su propio buffet de abogados que él tenía. También tenía él una linda familia, una esposa y una linda esposa, junto con un buen estatus social y económico. Era un abogado, tenía su propia oficina, tenía su bufete de abogados, compañeros, colegas estaban con él. Un día llegó a una tienda pequeña en el cual él fue testigo de un robo, y en ese robo él resultó herido de muerte. Cuando lo balacearon, quedó herido y una bala quedó incrustada en su cabeza, la cual, como fue a corta distancia, pues no cruzó ni nada, era de calibre no muy poderoso, potente. Entonces quedó ahí, no se la pudieron quitar, ¿no? Pues ahí va a haber repercusiones, pero ahí va a estar. Pero también dañó una de las arterias que oxigenaba el oxígeno cuando le dieron otro disparo. Y en ese otro disparo, él cayó en coma. Bueno, después del balazo, lo trataron de revivir, ¿no? Pero quedó en un estado de coma en el cual, volviendo en sí, se dieron cuenta de que el daño era gravísimo. Y en ese daño, él había perdido memoria, había perdido su facilidad de hablar, de mover sus articulaciones, y le dijeron que iba a ser un proceso muy difícil. Le dijeron a su esposa, va a ser un proceso muy difícil, doloroso, costoso, y que aún así no garantizaba el 100%. Bueno, pues no les quedaba de otra más que empezar un tratamiento. Y comenzaron ese tratamiento. Su vida dio un giro de 180 grados. Él de estar viviendo de una manera muy cómoda y con gente a su disposición como empleados, un estatus social en la cual él podía hacer muchas cosas. Llegó el punto en que pues él estaba en cama, no podía hacer nada. Y hubo un fisioterapista, terapista cristiano, con un carisma muy especial, que comenzó a trabajar con Henry. Y Henry, con el tiempo, recuperó el habla, comenzó a hablar, y no nada más eso, sino comenzó a mover sus manos, a caminar y todo eso. Y con el tiempo le dijeron, pues ya estás mejor, puedes irte a tu casa. Y él no quería regresar a su casa porque no conocía a nadie, nada más conocía a su esposa y a su hija, pero no conocía a nadie más, no reconocía más bien a nadie más, y tampoco no sabía cómo vivir afuera de esa clínica. Sin embargo, bueno, pues le tocó llegar a su casa y todos le decían cómo vivir. Le sirvieron en la mañana, ¿gusta blanquillos para almorzar? Dijo, no me gusta. No, pues es lo que más te gusta. Ah, pues sírvame pues. Él no sabía, él le decían qué era lo que le gustaba, entonces él comía lo que él le decían que le gustaba.
Y llegó el punto en que este trabajador, fisioterapista, le compartió del Evangelio y se convirtió. ¿Entendió? Obviamente porque ya su mente estaba en blanco. Algo pasó en ese hombre. Algo pasó, como que su disco duro fue borrado, su memoria fue borrada de las cosas que hacía. Por el balazo, por el estado en coma, no recibió suficiente oxígeno en su cerebro. Y hay un tiempo en el cual todavía su cerebro puede volver a reactivarse. Pero hay unos que ya no. Bueno, sin embargo, él volvió a vivir, pero como una vida nueva. Y con el tiempo, vemos que por otro lado, su esposa, se le comenzaron a terminar los recursos, los ahorros. Cuando Henry se regresa a la casa, pues ya es otra situación. Ya habían gastado mucho dinero, mucho de sus ahorros. Pero algo pasó, que en ese accidente fue como que si su disco duro, su memoria se haya borrado y estaba siendo reprogramada. Su hija le comienza a enseñar a leer, porque él ya no sabía leer, y aprende a leer y le empiezan a recordar las cosas que le gustaban. En una ocasión su hija, estando él, la hija se le quedaba viendo las heridas que tenía en el rostro por la bala, y la otra le dijo: ¿quieres tocarlas? Tócalas. Y las tocó la hija. Les tocó la hija la herida. Y le preguntaba: ¿te duele? Y él dijo: no, ya no me duele. Hay cosas que Dios quiere que olvidemos. Cuando nos enfocamos en el dolor, en las traiciones, en los vituperios de los demás o por los cuales hemos pasado, y nos tocan esa herida, nos vuelve a doler. Pero el Señor dice: deja todo eso atrás. No te enfoques en el pasado. A Henry ya no le dolían las heridas. Esa herida ya había cicatrizado. Y Dios quiere que cicatricemos, que a través de la ayuda del doctor divino, cicatricen esas heridas que llevamos, como esposas, como esposos, como padres, como hijos. Quiere que aprendamos. Un día lo llevaron al bufete de abogados, pero él no recordaba a nadie. Lo llevaron ahí a sus oficinas: esa es tu oficina, y toda la gente venía y le saludaba, inclusive a los que él no les caía bien, se presentaban como sus mejores amigos. Y en verdad dice: ¿en verdad tú eres mi amigo? Sí, éramos bien cuates. Y no, pues eran contrincantes. Y bueno, llegó al punto en que él se dio cuenta que lo querían llevar a que hicieran las cosas que hacía antes. Pero él se dio cuenta de que no llevaba una vida íntegra delante de Dios, que estafaba, robaba, manipulaba y que engañaba a su esposa. Tenía un amante ahí en el trabajo. Pero como no entendía muchas cosas, él empezó con una vida nueva, y en esa vida nueva empezó a tratar mejor a su esposa, a los empleados, a la gente que estaba alrededor, porque vamos a encaminarlo, ya tenía otra naturaleza. Ese hombre fue siendo moldeado por la palabra de Dios y por el amor. La esposa que también él se dio cuenta de que le había sido infiel, dijo: es que cuando yo estaba contigo, tú estabas con otras mujeres y tú no estabas cubriendo esa área conmigo. Pero dice: ahora es una vida diferente. Ahora andaban por la calle y en una ocasión él le quiere tomar la mano y ella se sorprende. ¿Por qué te sorprendes? Dice: es que esto nunca lo hacías antes. Él se enamoró de ese nuevo hombre. Él se enamoró de ella. Él aprendió a convivir más con su hija. Él obtuvo una nueva identidad. Y con esto te quiero ayudar a ti, joven. Los jóvenes aquí en este lugar, que son mexicoamericanos, y los que vienen de México y todo eso, ellos están experimentando en su vida
una nueva identidad. Están aprendiendo a descubrir su identidad como jóvenes, porque están experimentando, sus cuerpos han cambiado, su ideología cambia, y ya su papá ya no es el Superman, que mi papá es Superman, no, ahora mi papá es mi enemigo, mi papá es esto otro. Y están aprendiendo a descubrir su identidad. Los jóvenes mexicoamericanos no conocen su identidad. Déjame decirte esto. Mexicoamericanos, por la gracia de Dios, ustedes tienen todo lo mejor de México. Todo así en un compacto. Pero también dentro de ustedes llevan todo lo peor de México. Por otro lado, como americanos, llevan todo lo mejor de Estados Unidos. Un orgullo patriota americano, pero también llevan lo peor de Estados Unidos. Ustedes quedaron en medio, ni de aquí ni de allá, dijo la India María. Pero tienen que entender de que tienen una nueva identidad, mexicoamericanos. Y como mexicoamericanos son mejores que los americanos y más que los mexicanos, porque tienen de las dos nacionalidades y tienen que aprender a vivir con ella. No son más que los demás ni menos que los demás. Son una nueva identidad. Es como en Cristo Jesús. Dios hizo un pueblo de dos pueblos. De los gentiles y de los judíos nacieron los cristianos a través del sacrificio de Cristo. Una nueva identidad. Todos los que nos hemos entregado al Señor Jesucristo recibimos una nueva identidad, una nueva criatura. Y esa nueva es algo nuevo. Y los jóvenes tienen que aprender a vivir con esta nueva identidad. No se sientan menos porque su color los distingue. Y tampoco se sientan más porque tienen papeles a aquellos que no tienen papeles. Es una nueva identidad. No es para enorgullecerse, pero tampoco es para hacerse sentir menos. Pablo decía, olvidando todo lo que queda atrás. Lo que me define ahora aquí en la iglesia es como un cristiano. Es cierto, tal vez tienen el privilegio de ir a una nación, a la otra nación, porque eres americano, eres mexicoamericano. Sin embargo, eso no te hace mejor persona. Lo que te va a hacer mejor persona es nacer de nuevo. No te sientas mal por tu color. Enorgullécete. Un azteca, un mexica. Pero tampoco te sientas más porque hablas inglés. No menosprecies a tus padres porque no hablan inglés. Que esa nueva identidad no te identifique como arrogante, porque no te vas a identificar con ninguno de los dos. Yo quiero que aprendas en Cristo Jesús de que eres una nueva criatura y que Dios te está apartando con un propósito. Dios está uniendo a dos naciones con un propósito en ti, para que defiendas la causa perdida, que muchos ya la perdieron. Que defiendas con orgullo como mexicoamericano tu nueva identidad. No eres más ni menos, eres simplemente una nueva identidad, mexicoamericano. ¿Me expliqué? Regresando a la historia con Henry. Henry se da cuenta que en esta nueva vida que ya está viviendo, ama más a su esposa y la respeta, y ella se enamora más de él, del nuevo esposo que Dios le ha dado. Trata mejor a sus empleados, a su prójimo, y quiere hacerlo recto delante de Dios y restaurar los daños y errores que ha cometido en el pasado. Y se da cuenta que ya no encajaba con sus amigos del pasado, ya que los amigos se burlaban de él a sus espaldas. Ellos querían decirle quién era y cómo era antes, pero ellos no entendían que ya tenía una nueva identidad, ya había nacido de nuevo, una nueva naturaleza, y que ahora
le pertenecía al Creador de todas las cosas, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Henry, como Pablo, olvidando su vida pasada para seguir a Cristo, que ofrece una mejor y nueva vida. Te llevará un tiempo descubrir tu nueva identidad, descubrirla y entenderla, pero lo lograrás en Cristo Jesús. Por eso Pablo hizo esto, dejando todo eso, comparado con el conocimiento de Cristo. Sigo a Cristo. Muchos dirían en un accidente: ¡qué desgracia! Lo balacearon. ¡Qué desgracia! Perdió a sus hijos. ¡Qué desgracia! Perdió su trabajo. ¡Qué desgracia! Pero la Biblia me enseña que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Henry recibió ese llamado de ser diferente, a impactar a la comunidad. Cuando él se dio cuenta de que había estafado, fue con aquellos a los cuales había estafado y les ayudó como abogado para que ganaran esas causas que habían perdido por la negligencia de él, por lo tramposo que era él. Restauró los daños. Dios nos enseña que debemos de restaurar los daños, ir con aquellos que hemos ofendido para restaurar los daños. La conversión no es solamente venir a la iglesia, sino ir con aquellos a los cuales hemos ofendido, dar evidencia de que somos unas nuevas criaturas, perdonándoles y pidiéndoles perdón por lo que los hemos ofendido. Algo pasó en Henry, que ya no se deleitaba en el pecado, sino en la justicia y en la verdad. Trató de agradar al mundo, pero no sabía que el mundo ya no le pertenecía. Obtuvo una nueva naturaleza, nació de nuevo y una nueva identidad. Se gozaba en su nueva vida, que ya no tenía necesidad de volver atrás. Yo te digo, hermano, si tú te sientes a gusto todavía con aquellos que decían chistes y con tus compañeros de trabajo que hablan majaderías, si te sientes a gusto ahí con ellos, no te equivoques, eres de los mismos. Pablo dice, no solamente los que lo hacen, sino que se complacen con los que lo hacen. Como una nueva identidad, la santidad de Cristo te debe de identificar, apartarte. Si no te sientes mal haciendo lo que habías hecho antes, no te equivoques, sigues siendo el mismo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, y yo lo digo también. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otro año ya se ha ido. Cuántas cosas han pasado. Espero que algo hayamos aprendido y otras que hayamos olvidado. Inclina tu rostro. Que mire, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna. A que mire, Señor Jesús, si solo tú tienes.
y vuelvo a ti, a tu cruz. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has abierto una ventana, Señor, para que miremos hacia atrás, Señor, y veamos de nuestros errores y aprendamos de ellos. Tú tienes algo frente a nosotros y quieres que cerremos ya esa ventana, que solamente lo usemos para impulsarnos hacia enfrente, hacia adelante, con el propósito y el objetivo de agradarte a ti, Señor. Como padre, como esposa, como hijo, como familia cristiana, impactar a la comunidad, no en nuestras propias fuerzas, sino dejándonos llevar por la corriente de tu palabra, que nos moldee y que nos vaya cambiando día con día. Es cierto que ha habido cosas dolorosas, pero también ha habido triunfos, ha habido logros en nuestra vida, que solamente tú te llevas la honra y la gloria, Señor. Ha habido otras, Señor, en las cuales nos duele recordarlo, y ahí está, y tú no lo quitaste de ahí, de nuestro cerebro, Señor, de nuestra memoria. Tú lo dejaste ahí para que nunca se nos olvide de dónde nos sacaste, de lo más vil y despreciable, de lo más necio de este mundo, Señor. Hay una ventana que tú quieres que de vez en cuando la abramos y veamos y podamos deducir: hasta hoy me ha acompañado Jehová, hasta hoy he seguido caminando con el Señor. Y él no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Queremos caminar junto a ti, Señor. Como la novia perfecta, tomados de tu brazo, Señor, a tu costado, Señor, al lado del corazón, Señor. Así queremos, Señor, como una familia cristiana, Señor, con nuestra esposa a nuestro lado, Señor, con nuestros hijos a nuestro lado, Señor, aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor. También quieres, Señor, en cuanto vengan los recuerdos, aprendamos. Y en cuanto hayamos aprendido, cerremos esa ventana, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que teníamos antes, porque comparado en Cristo Jesús lo tenemos todo. Hemos sido enriquecidos con sus riquezas en gloria. Pablo decía: pobre, pero enriqueciendo a muchos. Como derrotados, pero victoriosos, vencedores. Porque somos más que vencedores, ciertamente. Porque Cristo fue el que se llevó la preeminencia en la victoria. Gracias, Señor. No somos dignos, Señor, de ese llamamiento, Señor. Tuviste algo en nosotros, algo que el mundo no veía, Señor. El mundo nos menospreció. Satanás nos menospreciaba y nos sigue menospreciando. Pero tú desde el tercer cielo viste una perla hermosa, una alma en la cual dijiste: vale la pena morir por ellos. Por eso queremos seguirte, Señor, porque tu amor nos ha vencido. Ese amor manifestado en la cruz del Calvario nos ha vencido. Y
Ya no queremos ser nosotros, sino Cristo en nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. No somos dignos, Señor. Pero una palabra tuya bastó para salvarnos. Consumado es. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por haber estado con nosotros todo este año pasado. Porque sabemos que sin dudas tú estarás con nosotros hasta el fin, hasta el fin. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.